Hola amigos y amigas de MathCool, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces iniciemos. Tenemos las notas de cierto curso. Hay 15 notas. Nos piden determinar las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces lo recomendable es primero ordenar los datos. Vamos a ordenar los datos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso los vamos a ordenar de menor a mayor. Una vez hemos ordenado los datos, entonces estos datos serán cada uno de los valores X. ¿Por qué llamo X? Porque más adelante lo vamos a necesitar. Vamos a empezar a calcular la media. La media en el lenguaje común es el promedio. Entonces el promedio, ¿cómo se calcula? La sumatoria de los datos, entonces será sumatoria de X sub Y dividido entre el número de datos. Vamos a sumar todos estos datos y luego lo vamos a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 15. Entonces, al sumar todos los datos obtenemos 1154. La media será la suma de los datos dividido en el total de datos. En este caso son 15. Entonces, la media o promedio es de 76.9. Ahora, para la mediana, nosotros ya ordenamos los datos. Para la mediana es indispensable ordenarlos. Cuando los hemos ordenado, básicamente es el dato de la mitad. La mediana será el dato que hay en la mitad. ¿Cómo vamos a obtener ese dato? Si el número de datos es impar, pues será un solo dato. Pero si el número de datos es par, nosotros vamos a tener dos datos en la mitad. Entonces vamos a sacar el promedio de los dos. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos los dos y los dividimos entre 2. Pero como en este caso es impar, entonces miren, una forma de hacerlo es selecciono uno de arriba y uno de abajo, uno de arriba y uno de abajo. Uno de arriba, uno de abajo, 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 uno de arriba, uno de abajo. Y me quedó un solo dato en la mitad. Esa será la mediana. Entonces en este ejercicio la mediana es de 78. Ahora vamos con la moda. La moda es un poquito más fácil. Será el dato que más veces se repite, o sea, el que tiene mayor frecuencia. Entonces nosotros empezamos a mirar todos los datos y vemos que el 75 se repite 3 veces. Entonces este será la moda, porque es el que más se repite. Los datos de medida de tendencia central son los más fáciles, ya los tenemos. Ahora las medidas de dispersión. Bueno, la primera, el rango será el dato mayor menos el dato menor, o sea, el número más grande menos el más pequeño. ¿Cuál es el más grande en estos datos? 100 menos el más pequeño será 20. Como ya los ordenamos, pues es la resta de los extremos, ¿sí ven? Entonces, primero, antes de empezar, es bueno que los ordenen. Entonces el rango 100 menos 20, el rango será 80. Ahora vamos con lo interesante, la varianza. Para la varianza nosotros tenemos una ecuación. Miren la ecuación de la varianza. La varianza es la sumatoria de la diferencia entre cada dato menos la media elevado al cuadrado sobre el número total de datos. Entonces, ¿por qué yo hice aquí una tablita? Porque nosotros vamos a hacer varias columnas. En la primera columna nosotros vamos a establecer X sub Y menos la media. Entonces, ¿cómo hacemos esto? X sub Y será cada uno de los datos. X, ¿listo? Menos la media. La media pues fue la que calculamos acá. Entonces, para este primer dato, ¿qué valor va acá? X sub Y, ¿cuánto vale? 20 menos la media. Entonces 20 menos 76.9. Y eso nos da menos 56.9. Y así lo vamos a hacer con todos los datos. Entonces para el siguiente, X sub Y 62 menos la media 76.9. Menos 14.9. Entonces vamos a llenar toda la columna y ya regresamos. Listo, una vez que hemos hecho la resta, la ecuación dice esa resta pero elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacer otra columna en donde lo que vamos a hacer es tomar estos datos y los vamos a elevar al cuadrado. Entonces miren, esta columna será esta, pero simplemente le vamos a elevar al cuadrado. Entonces 56.9 al cuadrado. 3237.61. Y así lo vamos a hacer con todos los datos.
No importa si no le colocan el negativo porque menos por menos va a dar más. Una vez hemos elevado al cuadrado toda esta columna, ahora miremos la ecuación que debemos hacer sumatoria. Entonces lo que debemos hacer es sumar toda esta columna para obtener el dato del numerador. Entonces vamos a empezar a sumar todos estos números: 3237,61 más 222,01 más 15,21, etc. Obtenemos 4800,95. Ese será el numerador. Entonces ahora sí podemos calcular la varianza, que es sigma al cuadrado, y será el numerador, que fue todo ese proceso, fue para calcular esto. La sumatoria de cada valor menos la media elevada al cuadrado, que nos dio 4800,95 dividido entre n, la cantidad de datos, en este caso 15. Al resolver nos da 320,06, es decir que la varianza será de 320,06. Y por último vamos con la desviación típica. La ecuación para la desviación típica es esta. Entonces miren, ¿no les parece familiar? Sumatoria de cada dato menos la media elevada al cuadrado dividido en el total de datos y la raíz cuadrada. Es decir que la desviación típica será la raíz cuadrada de la varianza. Para nuestro ejercicio, desviación típica es igual a la raíz cuadrada de lo que obtuvimos en la varianza, 320,06. Y eso nos da un valor de 17,89. Es recomendable pues que hagamos las tablas. ¿Para qué? Al final nosotros vamos a necesitar solo este dato, pero vamos a hacer el trabajo un poco más ordenado. Si les sirvió, no olviden suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima.